Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? ¿Nunca te has preguntado sobre cómo eran los movimientos laborales del Porfiriato? Si es sí, acompáñame en este video, y si es no, entonces ¿qué esperas de cerrarlo? Bien, anteriormente en el gobierno de Porfirio Díaz, la clase obrera ha tenido siempre una amplia participación en la historia de las revoluciones que la humanidad ha conocido en, al menos, los últimos 200 años de su existencia. Con frecuencia en la época contemporánea se ha asociado a esta clase social con los protagonistas de las sublevaciones en contra del orden público que han tratado de derrocar a las clases dominantes y tomar posesión del gobierno. El presente artículo tiene por objetivo analizar la historia de la clase obrera mexicana durante la época del Porfiriato para, de esta forma, poder comprender posteriormente el porqué de la participación de la misma en la Revolución Mexicana de 1910. La historia de la clase obrera mexicana durante el Porfiriato es igual de funesta que la del campesinado, ya que se trata de unos trabajadores débiles y explotados que trabajan bajo duras condiciones y largas jornadas laborales a cambio de salarios muy bajos. Además, los obreros mexicanos durante esta época constituyen una clase social joven, desorganizada e inconsciente de su existencia. Todo esto se explica por el hecho de que la industria empieza a hacer acto de presencia en México apenas a finales del siglo XIX. Es entre los años finales de esta centuria y los primeros de la siguiente cuando se asiste en el territorio mexicano a la caída del taller y a la sustitución del mismo por la fábrica. Paralelamente al nacimiento de la industria, y derivado de ello, es también cuando los obreros, en su mayoría provenientes del campo, surgen como una clase social nueva y se instalan cerca de las grandes fábricas de la capital del país, de la ciudad de Monterrey, de los estados de Veracruz y Puebla y otros centros industriales incipientes. A pesar de su juventud, desorganización e inconsciencia, algunos de los obreros mexicanos forman diferentes sindicatos a lo largo del país ya a principios del siglo XX, desde donde reclamarían mejoras de sus condiciones de trabajo a través de huelgas y manifestaciones. De esta forma, se fundan la Gran Liga de los Trabajadores Ferrocarrileros, el Sindicato de Obreros del Acero y Fundiciones, el Sindicato de Mecánicos, el de Caldereros, el de Cigarreros, el de Carpinteros y el de Herreros que, entre todos, apenas alcanzan la cifra de 16.000 sindicalistas, una cifra muy pequeña si se tiene en cuenta que en 1910 había 195.000 obreros en todo México. De la mano de estos sindicalistas, y como consecuencia de las malas condiciones y pésimos tratos laborales, mencionadas más arriba, surgirán huelgas como las de Bellavista, Aguascalientes, Cananea, Río Blanco y San Luis a principios del siglo pasado que, cabe destacar, constituyen actos pequeños y aislados, sin ningún tipo de organización a nivel nacional y sin ninguna importancia a la hora de la alteración del orden público. En claro ejemplo tenemos la huelga de Cananea. La huelga de Cananea estalló el 1 de junio de 1906. Ejemplo de la intransigencia patronal y el uso de cuerpos represivos provenientes de los Estados Unidos para poder liquidar las aspiraciones proletarias, dejó huella imborrable en la memoria histórica nacional. Y en Orizaba, Veracruz, el 7 de enero de 1907, cerca de 2.000 obreros de la fábrica textil de Río Blanco se amotinaron afuera de las instalaciones de esa empresa para protestar contra la sentencia del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que ordenaba el regreso al trabajo tras una suspensión de labores promovida por los empresarios, e instaba a los trabajadores a terminar con su huelga. El problema se centró en las demandas del sector obrero por la mejora de las condiciones laborales, la obtención de un salario digno y la regulación del trabajo infantil, entre otras, mediante el Círculo de Obreros Libres, su organización representante. La rebelión obrera por presión patronal y presidencial abarcó también las ciudades de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Este movimiento obrero es considerado antecedente de la Revolución Mexicana. Por otra parte, la discriminación, sin embargo, de igual forma se daba hacia los mineros mexicanos. No se les dejaba acceder a puestos especializados y se les pagaba en pesos, cuando a los trabajadores estadounidenses se les daba el jornal en dólares y eran ellos quienes ocupaban las posiciones privilegiadas. Esto ha sido considerado por muchos historiadores como una división interna dentro del gremio laboral de la mina, pero en realidad el colectivo se apoyaba sin importar si se era mexicano o estadounidenses. Pero gracias a su lucha se pudo presenciar una lección de valentía y defensa de derechos, de lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Sirvió de inspiración a la causa revolucionaria y a los movimientos unionistas de ambos lados de la frontera. Como modelo de insurrección contra el capitalismo, fue precursora de otras huelgas mineras y laborales.
Para finalizar, la clase obrera mexicana surge a finales del siglo XIX como consecuencia del desarrollo industrial que promueve el gobierno de Porfirio Díaz, y es durante la misma época cuando ésta empieza a dar sus primeros pasos en las relaciones de clases en el México del cambio de siglo. Derivado de sus pocos años de experiencia, la clase obrera vivirá una dura realidad en sus primeros años de vida, durante la cual, mediante algunas huelgas y manifestaciones protagonizadas por algunos sindicatos, manifestará su descontento hacia sus tradicionales enemigos, la burguesía y las clases dominantes. A pesar de ello, la clase obrera mexicana no será la clase que organice la revolución y se levante en armas contra las autoridades en 1910, aunque sí tendrá participación en el conflicto que se apoderaría de México a partir de dicho año.